Muy bien, el día de hoy entonces vamos a seguir con el tema de series numéricas. Voy a hacer un repaso de series geométricas y telescópicas, que fue el video que les pasé por ahí la vez pasada. Muy bien. ¿Qué es una serie? Okay. En matemática uno siempre ve estructuras y la estructura que vamos a ver ahora es una serie numérica. Una serie numérica es una suma infinita de términos. En teoría, ¿okay? Pero al final de cuentas es un límite de ciertas expresiones. Cuando nosotros vimos los polinomios de Taylor, vamos a agarrar como ejemplo ese, la función exponencial e a la x era más o menos el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor era la sumatoria del exponencial desde n igual 0 hasta n mayúscula. Digamos, el polinomio de Taylor de orden n mayúscula es exactamente x a la n entre n factorial. ¿Ok? Esto se puede reescribir, ¿verdad? Como x a la 0 es 1 más, o se puede expandir, como aquí nos quedaría x a la 1 entre 1 factorial, más x a la 2 entre 2 factorial, más x a la 3 entre 3 factorial, más x a la 4 entre 4 factorial, más bla, bla, bla. Y aquí sería hasta x a la n mayúscula dividido entre n mayúscula factorial. ¿Ok? Pero bueno, si uno evalúa en 1, por ejemplo, si yo escribo aquí e a la 1, entonces aproximadamente el valor de e debería ser 1 más 1 más 1 medio más 1 sexto más 1 entre 24 más bla, 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 más 1 entre n mayúscula factorial. ¿Okay? Hasta donde uno quiere llegar el n. ¿Okay? Vean que es una aproximación, pero no es exactamente su valor. Ok, eso es una suma. Esto es lo que se llama una suma parcial. ¿Okay? De una serie numérica. Esta es la suma S sub n. Llega desde el primer término que se tiene hasta el enésimo término. ¿Okay? Y si uno calcula el límite, si yo agarro y hago el límite de n mayúscula cuando tiende a infinito de esa suma parcial de Sn, ese límite, en este caso particular, vamos sumando términos, nos vamos aproximando al valor de e. Ese límite va a dar e. ¿Okay? Si lo reescribimos como una sumatoria, este es el límite de n mayúscula cuando tiende a infinito de las sumas parciales. Esto era una suma parcial, ¿ok? Eso fue lo que dijimos. La suma desde n igual 0 hasta n mayúscula de 1 entre n factorial. Vean que evalué en x igual a 1. Esto se puede reescribir con la siguiente notación. Esta sería la suma desde n igual 0 hasta infinito, porque vea que es el límite cuando el n mayúscula tiene infinito, de 1 entre n factorial. ¿Okay? Si ese límite existe, que en este caso sí existe exactamente, se dice que la serie es convergente. Y este sería su valor de convergencia. El valor de convergencia. Muy bien. Así es como uno define las series. ¿Ok? Entonces, uno puede escribir varias sumas parciales, como aquí, por ejemplo. La suma parcial que escribimos arriba era la sumatoria desde n igual a 0 hasta n mayúscula de 1 entre n factorial. Entonces vean que uno puede escribir S1 o S sub 1. Sería igual, entonces, a la sumatoria desde n igual 0 hasta 1 de 1 entre n factorial, y uno la puede ir expandiendo. 1 dividido entre 0 factorial, 1, más 1 entre 1 factorial, 1. Queda 2. S sub 2, la segunda suma parcial, sería la sumatoria desde n igual 0 hasta 2 de 1 entre n factorial. Y vean que uno lo que va haciendo es cambiando este término, cambiándolo en 0, 1 y 2. 1 más 1 más 1 medio. Así podemos seguir. Bueno, esto daba 2, esto da 2.5. Esta ahora llegando hasta 3, n igual 0 hasta 3, 1 entre n factorial, 1 más 1 más 1 entre 2 factorial, más 1 entre 3 factorial.
Da 2.6 aproximadamente. Y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, y aquí en este caso n igual 5 sería la suma desde n igual 0 hasta 5 de 1 entre n factorial. Otra vez, en n igual 0 me da 1, en n igual 1 me da 1, en n igual 2, 1 entre 2, más 1 entre 3 factorial, más 1 entre 4 factorial, más 1 entre 5 factorial. Y si uno hace la suma de cada uno de estos términos, le da esto que está aquí. ¿Ok? Vean que se va aproximando, entre más términos va sumando uno, se va aproximando al valor de E. ¿Okay? En este caso, esa serie es convergente y converge a ese valor. Las series numéricas siempre convergen a un número. ¿Okay? Eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Este bichito que está aquí adentro, digamos, ¿okay? Esto que está aquí, voy a borrar aquí. Vean que nosotros, yo les dije, esto es una suma parcial y es de la forma 1 entre n factorial, desde n igual 1 hasta n mayúscula. Entonces, lo que está dentro de la serie y depende de n es lo que se llama el término general. Bueno, no necesariamente tiene que depender de n, pero ese es el término general de la serie. Y uno lo denota generalmente con AN. Entonces, el término general, para este caso particular, es AN, y AN en este caso es 1 entre n factorial. ¿Okay? Ahorita voy a ver más ejemplos donde el término general es un poco distinto. ¿Okay? Pero entonces, como les dije, la serie numérica es el límite de las sumas parciales. Aquí está, es esa suma parcial. Y se puede reescribir como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito del término general de la serie. ¿Okay? Eso es. Muy bien. Eso es todo, ni más ni menos. Se escribe así. Cuando tiene infinito no ponemos ningún subíndice ahí abajo, pero cuando hay un subíndice quiere decir que es una suma finita, o sea, llega hasta cierto valor numérico, exacto. ¿Ok? Muy bien. Ok. Otra cosa que tienen las series es que tienen un resto. A veces uno puede hacer una resta entre la serie en general y la suma parcial. Y eso es lo que se llama el resto, es esto que está aquí. ¿Ok? Voy a explicar de qué se trata esa fórmula. ¿Ok? Vean que S dijimos que es la suma infinita. Es esa suma infinita que está por ahí. Este es ese. Entonces voy a escribirlo por acá. Entonces, este Rn, el resto o la cola de la serie, así se le llama también, es exactamente S, que es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, de AN, y Sn es la sumatoria desde n igual 0, pero hasta n de AN. Ok, voy a ver qué es exactamente esa suma que está ahí a mano derecha. Okay, vean que estas sumas las puedo expandir. Esto es, la primera suma sería A0 más A1 más A2 más bla, bla, bla. Como es infinita, puedo llegar hasta n. También tengo a n más 1. Y ahí siguen, y siguen, y siguen, y siguen. ¿Ok? Esta sumatoria expandida son todos estos términos y siguen infinitamente. ¿Ok? Muy bien. Menos esta otra suma que está por acá. Esa suma sería A0 menos A1 menos A2 menos bla, bla, bla. Pero esa suma es finita. Llega hasta A sub n mayúscula. ¿Ok? Entonces, esta otra suma, que es una suma finita, que tiene un menos al frente, vendría representada por esto que está aquí. ¿Qué es lo que sucede? Noten que hay muchas cancelaciones. Se va este con este, se va este con este, se va este con este. Y así sigo sucesivamente hasta llegar a n, y se va a n con a n. ¿Qué es lo que sucede? Que todavía quedan una infinita cantidad de términos, que son todos los que están acá hacia la derecha. Eso sería entonces, vean que cuando hago esa resta me quedaría a sub n más 1 y todos los que siguen. A sub n mayúscula más 2, más a sub n mayúscula más 3, más y sigue infinitamente. Eso yo lo puedo reescribir en términos de
símbolo de sumatoria como la suma desde n igual n más 1 hasta más infinito de a sub n. Y esto es a lo que se le llama el resto. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde sale esta formulita? De sumar y restar esas cosas que tenemos ahí. Lo que hace uno es expander esa sumatoria. ¿Okay? Muy bien. Por ahora todo esto es muy teórico, pero ya vamos a empezar con el calculito de algunas series. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Es como un repaso del video que les dejé la semana pasada. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a tomar esta serie y vamos a calcular el valor de convergencia de esa serie que está por acá. ¿Okay? Ya casi lo hago como en el blog de notas, pero hay algunas cosas importantes. Cada vez que uno tiene una serie, uno debería identificar quién es su término general. Entonces, ¿cuál es el término general? Término general. El término general es esto que está aquí adentro. ¿Okay? Entonces, AN, que es el término general de la serie, es 2 a la n dividido entre 5 a la n más 1. Muy bien. Nos va a ser útil eso porque las series se parecen un poco a las integrales impropias, en cierto sentido. Y es que podemos determinar su valor de convergencia dependiendo de ciertos criterios de convergencia. Lo bueno es que ya tenemos criterios de integrales impropias y los hemos manejado. Entonces, aquí con series va a ser algo parecido, digámoslo así, en algún momento. Pero antes de eso vamos a hacer el cálculo de algunas series, que son las series geométricas y telescópicas. ¿Okay? Entonces voy a pasarme aquí al blog de notas y voy a intentar hacer algunas cosas aquí importantes con esa serie que teníamos por allá. Entonces considere S igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 2 a la n dividido entre 5 a la n más 1. Entonces, como parte A, yo le voy a decir es calcule las sumas parciales S1, S2 y S3. ¿Okay? Muy bien, vamos a hacer eso primero. Entonces, las sumas parciales. Bueno, ¿quién sería S1? S1 sería la sumatoria desde n igual 0 hasta 1 de 2 a la n dividido entre 5 a la n más 1. Esa suma parcial, si ponemos n igual a 0, me queda 2 a la 0 dividido entre 5 a la 0 más 1, más, y en 1 sería 2 a la 1 dividido entre 5 a la 1 más 1. Esto sería 1/5 más 2/5, que eso da 3/5, que es aproximadamente, déjeme ver si no estoy echando a perder. No, mentira. Aquí es 2 entre 5 a la 2. Que es más o menos, bueno, es exactamente 0.28. ¿Okay? ¿Quién es ese 2? Todo esto lo estoy haciendo para que vean más o menos cómo es una serie, ¿ok? Lo que estoy haciendo es como metiéndole la mano a la serie, tocándola y viendo cómo es, qué estructura tiene, cómo se maneja, ¿ok? ¿Ese 2 quién es? Bueno, la sumatoria desde n igual 0 hasta 2 de ese término general. Y empiezo. Ya vimos que en 1, empezando en n igual 0, nos da 1/5. En n igual 1 nos dio más 2/5, más 2 sobre 5 a la 2. En n igual 3 nos quedaría 2 a la 2 sobre 5 a la 2 más 1, que sería 3. Y esto es exactamente 0.312. Y por último, por lo menos para este ejercicio, la suma parcial para n igual 3 sería la sumatoria desde n igual 0 hasta 3, 2 a la n dividido entre 5 a la n más 1. En n igual 0 nos daba 1/5. En n igual 1 nos daba
2 sobre 5 a la 2. En n igual 2 nos daba 2 a la 2 sobre 5 a la 3. Y en n igual 3 nos quedaría 2 a la 3 dividido entre 5 a la 3 más 1. Sería 4, que eso es exactamente 0,3248. ¿Okay? Muy bien, esas son las sumas parciales. ¿Okay? Ok, en la parte B, nos van a pedir calcule el valor de la serie. ¿Okay? Bueno, si me da un número, perfecto, la serie es convergente. Si me da infinito o algo por el estilo, bueno, pues la serie no es convergente. Eso sería todo, se llama divergente. ¿Okay? Pero para hacer esto vamos a ver lo que se llaman las series. Entonces aquí voy a hacer ahí como un paréntesis. Y vamos a explicar las series geométricas. ¿Ok? ¿Qué es una serie geométrica? Para eso vamos a recordar un poquito lo que era el polinomio de Taylor. O bueno, más bien una fórmula por inducción que vimos en la semana pasada o antepasada, que era la siguiente. Recordemos que cuando uno tenía 1 más x cuadrado más x a la 3 más bla, 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 más x a la n, eso nos daba exactamente 1 menos x a la n más 1 dividido entre 1 menos x. Aquí no voy a poner n mayúscula, ¿ok? Con una sutileza más adelante. ¿Okay? Esa fue una de las primeras fórmulas por inducción que nosotros vimos en clase. ¿Okay? Ya sabemos que es cierta, la probamos por inducción. Esto yo lo puedo reescribir en términos de sumatoria como la sumatoria desde n igual 0 hasta n mayúscula de x a la n, y eso es exactamente, según lo que está ahí a mano derecha, a 1 menos x a la n más 1 dividido entre 1 menos x. ¿Sí? Por ahora no hay nada nuevo, todo eso pues ya lo sabíamos por inducción. Pero a la izquierda tengo una suma finita, eso es una suma parcial. Yo podría calcular el límite. Yo podría aplicar límites a ambos lados y ver qué sucede. El límite de n cuando tiende a infinito de esta suma, vamos a ver cuánto me da. Me tiene que dar igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 menos x a la n mayúscula más 1 dividido entre 1 menos x. La parte de la izquierda es exactamente una serie. Esto es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x a la n. La pregunta importante en realidad es qué es lo que pasa con lo que está a mano derecha. ¿Okay? Pero lo que está a mano derecha en realidad depende de este valor, porque todo lo demás es algo finito. ¿Okay? Entonces, en una nota, considere el siguiente límite. El límite de n cuando tiende a infinito de x a la n más 1. Muy bien, ¿qué pasa con ese límite? Pasa lo siguiente, este límite me da más infinito si x es un número mayor que 1 o menor que menos 1. O sea, si x no está en el intervalo de menos 1 a 1. ¿Por qué? Por ejemplo, si x es 2, que es mayor que 1, 2 a la n más 1, esto tiende a más infinito cuando x tiende a infinito. Si fuera menos 3, por ejemplo, que es menor que menos 1, n más 1, esto técnicamente es menos 1 a la n más 1, que eso pues depende de cierto signo ahí, por 3. Esto da más o menos infinito, la cosa es divergente. ¿Okay? Muy bien, entonces ahí el límite digamos que no existe en realidad. ¿Okay? Y si x está entre menos 1 y 1, por ejemplo, un medio, a la n más 1, esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito.
porque de ahí, lo de abajo crece muy rápido. O si ustedes recuerdan ese límite exacto, cuando uno tiene un valor entre menos 1 y 1, ese límite tiende a 0. ¿Okay? Eso técnicamente viene de la función exponencial. Entonces esto daría 0 si x está entre menos 1 y 1. Quiere decir que eso sería para 0, ¿verdad? Si x está entre menos 1 y 1. Eso, escrito de otra forma, sería que el valor absoluto de x es menor que 1. Si eso sucede, ¿okay? Si lo que está en la nota sucede, aquí nos daría 1 sobre, bueno, 1 menos 0, ¿verdad? Pero el 0 no vale la pena ponerlo, sobre 1 menos x. ¿De qué nos sirve eso? Bueno, y esto es importantísimo. Si el valor absoluto de x es menor que 1. Eso nos va a ayudar a calcular nuestra serie. ¿Ok? ¿Cómo? Bueno, vamos a verlo por acá. La serie numérica que teníamos nosotros era la siguiente. S es igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 2 a la n dividido entre 5 a la n más 1. Voy a hacer algunos arreglos a esto. ¿Okay? Esta es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de, vean que esto lo puedo escribir como 2 a la n dividido entre 5 a la n por 5. ¿Okay? Mismas bases, suma exponentes, que es 5 a la 1. Como la serie tiene un límite ahí, uno podría sacar una constante sin problema alguno, mientras el límite exista. Suma desde n igual 0 hasta infinito de 2 a la n entre 5 a la n. Todavía lo puedo escribir más bonito. Esto es 1/5, sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 2/5 elevado a la n. Pero aquí hay algo muy importante. 2/5 es menor que 1 en valor absoluto. ¿Y qué decía esta parte de acá? Esta que es la más importante, digamos, de esto que acabamos de ver. Que cuando tengo un valor entre menos 1 y 1, esa serie es convergente y converge exactamente a cierto valor. ¿A qué valor? A 1 sobre 1 menos el x. En este caso el x es 2/5. Entonces eso es exactamente 1 sobre 1 menos el x, que es 2/5. El 1/5 estaba al frente, no se me puede olvidar. ¿Sí? Y luego puedo multiplicar el 1/5 allá adentro. Entonces me queda 1 sobre 5 menos 2, que es lo mismo que 1/3. ¿Okay? 1/3 es 0.33333. ¿Okay? Hay infinitos 3. Vean que las sumas parciales van convergiendo a eso, poco a poco. Muy bien. Entonces esa fórmula es sumamente importante. Y es lo que se llaman las series geométricas. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Ok? Entonces voy a continuar. Aquí ya calculamos el valor de la serie. Por ahora solo hay dos tipos de serie que podemos calcular y son las series geométricas y las telescópicas. Ya casi vemos las telescópicas. Todavía me hace falta ver un par de cosas sobre las series geométricas. Entre las cosas importantes de las series geométricas es otra fórmula que está por ahí. Voy a ponerla por acá. Entonces, una fórmula más general. ¿Okay? Entonces, otra fórmula para las series geométricas. Y esta es la que más vamos a usar en realidad. Esta es, digamos, como de las más importantes. Hay que aprendérsela de memoria. Ok, ¿qué pasa si yo no... Vean que aquí esta serie empezaba en 0. El índice de cada una de las sumatorias es importante en su cálculo. ¿Ok? Aquí también el índice empezaba en 0. Pero ¿qué pasa si de ahí
Más bien a mí me piden de calcular una serie como así, digamos. No sé, desde n igual 3 hasta más infinito de 1/4 a la n. Entonces uno dice, esa cosa se parece mucho a la serie geométrica, con x igual a 1/4, ¿verdad? Pero la serie geométrica empezaba en 0 y esta empieza en 3. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo podemos entrarle a esta de una forma sencilla, dado que no empieza en 0? Esta sí es 1 sobre 1 menos x, pero recalco, empieza en 0. Si empieza en 3, la cosa cambia. Vamos a ver entonces. Ok, entonces ahora voy a tomar algo pues parecido a mi serie geométrica original, pero ya no empezando en 0, sino empezando en cierto valor k. Ok, x a la n. Hay una cosa bastante interesante sobre las series y es lo siguiente. Yo puedo reescribir con los símbolos de sumatoria, yo puedo reescribir esto de la siguiente forma. Esta es la sumatoria desde n igual 0. Vean que yo estoy restando k términos al índice. Si yo resto k términos al índice, debo sumar el término general k términos. Entonces ahora, en vez de n, voy a poner n más k. Y ya les voy a decir por qué esa fórmula es cierta. Pero lo que quiero decir es que esto es igual a x a la n más k. ¿Okay? Eso es una propiedad de las sumatorias. Y si eso es cierto, digamos, esa expresión que todavía está ahí media, esto todavía me falta por confirmar, para que ustedes vean. Si esto fuera cierto, esto es lo mismo que la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x a la n por x a la k. Si ustedes notaron la vez pasada, con el 1/5, que estaba acá, este 1/5 que está aquí no depende del índice, o sea, no tiene un elevado a la n, etc. Como no depende del índice, yo lo puedo sacar de la serie. ¿Ok? Si tuviera algún tipo de n, ya no lo puedo sacar de la serie. Aquí pasa lo mismo. El índice es n y esto solo depende de k. Quiere decir que lo puedo sacar de la serie. Entonces eso es exactamente x a la k, recalco, no depende del índice, de la sumatoria desde n igual 0 hasta más infinito, de x a la n. Ah, pero esta es nuestra vieja amiga, la geométrica, desde 0. Quiere decir que esto es x a la k por 1 sobre 1 menos x, que es exactamente x a la k dividido entre 1 menos x. Eso sí, para todo x menor que 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en pocas palabras, por lo tanto, si usted tiene la suma desde n igual k hasta más infinito de x a la n, eso es x a la k dividido entre 1 menos x, para todo x menor que 1. ¿Okay? Ahora sí, voy a explicar un poco mejor por qué estas dos cosas son ciertas. En realidad lo único que tenemos que hacer es expandir ese par de sumas. ¿Okay? Lo voy a hacer en una nota a continuación. Entonces, nota, puntos. Voy a escribir ese par de sumas aquí. Sumatoria desde n igual k hasta más infinito de x a la n. Expandamos esta suma. En k sería x a la k más x a la k más 1 más x a la k más 2 más, y ahí sigue sucesivamente. Esa es esta de acá. ¿Ok? Voy a escribir la otra. La otra, que es esta, voy a escribirla por acá, es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x a la n más k. ¿Qué es eso? En n igual a 0 me da x a la 0 más k, que es lo mismo que x a la k.
En n igual 1 me da x a la 1 más k, que es lo mismo que lo que está arriba. En n igual 2 me queda 1, x, perdón, a la 2 más k. Y así sucesivamente. Quiere decir que esas dos sumas, vean que tienen exactamente los mismos términos. Son iguales. Nada más que en forma de sumatoria se representan de forma distinta, pero son exactamente lo mismo. Representan el mismo término. ¿Okay? Muy bien, entonces esa es una buena forma intuitiva de ver esta fórmula. Esta es la fórmula importante, porque la vamos a utilizar a diestra y a siniestra. ¿Okay? Muy bien. Ok, eso es lo que tengo que decir, digamos, sobre el manejo de las series geométricas. Vamos a hacer un ejemplo un poco más interesante con una serie geométrica. Por ahí había uno en la práctica, uno de los misceláneos. ¿Okay? En la parte de la materia donde dice autoevaluación vienen un montón, pero un montón de ejercicios resueltos. Así que vienen creo que más que los que están en la práctica, para que le entren a esos que están por ahí. Muy bien, pero entonces voy a hacer un ejemplo. Dice lo siguiente, calcule el valor de la serie numérica. ¿Okay? Y bueno, si converge, determine su valor de convergencia. Y me dicen, considere la sumatoria desde n igual, yo qué sé, 2 hasta más infinito de 2 a la n menos 2 más menos 1 a la n más 1 más 3 dividido entre, aquí puede ser 7 a la n más 1. Nada más permítame un momento. Que están llamando, entonces solo para avisar que están llamando. Permítame un segundo. Muy bien. Ok, entonces vamos a intentar calcular el valor de esta serie. Vean que esa se ve un poco más compleja que la otra, ¿verdad? Aquí el término general, pues es lo que está ahí adentro. Entonces el AN sería 2 a la n menos 2 más menos 1 a la n más 1 más 3 dividido entre 7 a la n más 1. ¿Ok? Eso es el término general. ¿Por qué lo identifico? Bueno, porque luego va a ser de utilidad. Por ahora no nos va a interesar mucho. ¿Okay? Hay algunas cosas que no les he dicho, pero bueno, que estaba también entre la materia. Y es que si usted tiene la sumatoria de AN más BN, ¿okay? O sea, hay un cierto término general grande que se divide en una suma. Esto es lo mismo que la suma de las series, la suma de AN más la suma de BN. Siempre y cuando estas converjan. Entonces, si esta es convergente y esta es convergente, entonces yo puedo separar la suma. ¿Okay? Si no, no. Muy bien, o sea, separa sumas en sumas y saca constantes, siempre que el límite exista. Eso es lo que les quiero decir. ¿Okay? Vamos a intentar aplicar eso a esta suma que tenemos aquí a la izquierda. ¿Okay? Si pudiéramos verlo como término a término, tiene toda la pinta de ser una serie geométrica. ¿Okay? Entonces vamos a intentar separarlo utilizando las propiedades de las fracciones. En este caso es posible. ¿Okay? Entonces esto es igual a la sumatoria desde n igual 2. Aquí voy a ir separando las cosas. No voy a poner aquí más infinito. Bueno, es evidente que es una serie. Aquí me quedaría 2 a la n menos 2 dividido entre 7 a la n más 1 más menos 1 a la n más 1 dividido entre 7 a la n más 1 más 3 dividido entre 7 a la n más 1. Bien. Voy a separar las series. No sé si convergen, pero esperemos que sí, ¿verdad? Sumatoria desde n igual 2 hasta infinito
Voy reescribiendo esto como 2 a la n por 2 a la menos 2, dividido entre 7 a la n por 7, más, aquí voy a poner suma, desde n igual 2 hasta infinito, menos 1 a la n por menos 1, dividido entre 7 a la n por 7, más sumatoria desde n igual 2 hasta infinito, de 3 dividido entre 7 a la n por 7. ¿Ok? Voy a sacar todas las constantes, recalco. Todo esto no depende de n. Vean que esos numeritos no dependen de n, entonces los puedo sacar de la sumatoria. ¿Ok? Permítame un momento. Ok, perdón. Muy bien. Voy a sacar todas las constantes y voy a juntar todas esas cosas. Entonces esto es, vean que este 2 a la menos 2 es lo mismo que un cuarto. Y abajo hay un 7. Ok, 4 por 7, 28, si mal no recuerdo. Aquí me queda la sumatoria desde n igual 2 hasta infinito. De 2 sobre 7, todo elevado a la n, más, aquí hay menos un séptimo, entonces me queda menos un séptimo, sumatoria desde n igual 2 hasta infinito. Aquí hay un menos 1 a la n y un 7 a la n, me queda menos 1 sobre 7, todo elevado a la n. Más, y aquí puedo sacar 3 séptimos. Y me queda la suma desde n igual 0 hasta infinito, de 1 sobre 7 a la n, que es lo mismo que esto. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vean que lo que estoy haciendo es técnicamente separando, agrupando todas las cosas como si estuvieran elevadas a la n, sacando las constantes. Muy bien. Voy a continuar entonces. Cosas importantes. Bueno, la fórmula que vimos antes, aquí entonces nota, ¿verdad? La fórmula que vimos antes es que, bueno, y aquí no empezaba en 0, sino en 2, ¿verdad? Todas las sumas empezaban en 2. Eso es sumamente importante, no se pueden quedar perdidos los índices. Pero bueno, aquí el punto era que teníamos que cuando empezábamos en K, esta fórmula nos daba x a la K dividido entre 1 menos x, siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor que 1. Bueno, 2 séptimos es menor que 1 en valor absoluto, ¿verdad? Menos un séptimo en valor absoluto da un séptimo que es menor que 1 y un séptimo también es menor que 1. Quiere decir que a cada una de ellas les puedo aplicar la fórmula. ¿Ok? Entonces voy a aplicar cada una de esas formulitas. Esto es 1 sobre 28 por. Ojo, aquí decía desde n igual k y me da x a la k. Aquí el k es 2. Entonces esto es 2 séptimos, que es el x, ¿verdad? Elevado a la 2, dividido entre 1 menos 2 séptimos, que es el x, en esa primer serie. Menos un séptimo por, en este caso otra vez, el k es 2, entonces me queda menos un séptimo, porque ese es el x, elevado a la 2, dividido sobre 1 menos x. Como este tiene un negativo, me queda más un séptimo. ¿Ok? Voy a escribirlo más abajo para que... vamos a ver. Ok, entonces aquí sería más 3 séptimos. Y aquí queda un séptimo al cuadrado dividido entre 1 menos un séptimo. Esto que está aquí es un número. Eso es todo lo que necesito saber. No necesito meter en la calculadora para saber que me da un numerito. ¿Okay? Muy bien. Ya, esa serie es convergente porque da un número exacto. Entonces, por lo tanto,
S es convergente. Y este, cuando me refiero a este, es el número anterior. Este es su valor de convergencia. ¿Ok? Muy bien. Ese es un ejercicio interesante de suma de series numéricas. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta al respecto. Ok. Hay muchos ejercicios, entonces uno puede practicar esto bastante. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Entonces, ya vimos un poco sobre esto. Les hablé de la convergencia y divergencia de series, dependiendo del límite. Estos son ejemplos, eso se los encomiendo para que los lean, de series que son divergentes. Estas series no van a ningún lado. ¿Okay? Ahí, esta suma ya ya la conocíamos. La suma desde 1 hasta n era n por n más 1 entre 2. Ese fue uno de los ejercicios que hicimos en inducción. Si uno aplica el límite a ambos lados, esa serie le da divergente. ¿Okay? Da un número, da esta expresión y eso tiende a infinito cuando n tiende a infinito. Entonces esa serie sería divergente. La serie de menos 1 a la n se la pasa jugando entre varios valores, entre 0 y 1. La suma parcial da 1, la suma parcial con 1 da 0 y así. Entonces no converge a nada. Para n par da una cosa, para n impar da otra. ¿Okay? Pero bueno, es divergente. ¿Qué más? Pues no. Esos ya son como algunos ejemplillos ahí de otras sumas. Lo que les decía anteriormente, que si uno tiene una suma y constantes, uno puede separar la suma en sumas, valga la redundancia, y sacar constantes, mientras estas dos sean convergentes. ¿Okay? Eso lo aplicamos entonces para el ejemplo que acabamos de hacer. Podría ser que una de ellas sea convergente y la otra divergente y esta ya era divergente. O otro tipo de cosas. ¿Okay? O sea, solo sirve si las dos son convergentes, que uno puede separar sumas en sumas. Muy bien. Otra cosa importante es que si la suma desde n igual 0 es convergente, la suma desde n igual k también es convergente. ¿Okay? Entonces esos son algunos detalles importantes. Es algo un poco más teórico, pero bueno, eso se los encomiendo ahí para que lo lean. Muy bien. Y aquí habla del cálculo de las series. Estas son las series geométricas que yo estoy mencionando ahora. En vez de X le ponen R, yo prefiero X, pero bueno, es la misma cosa. ¿Okay? Esas son las series geométricas, ahí explica lo del límite, es lo que acabamos de ver. Y aquí viene el cálculo de las series, ¿okay? Que es técnicamente esto que acabamos de ver. Agarra esto, ve si es mayor que 1, menor que 1. En este caso dio mayor que 1, entonces es divergente. ¿Okay? Y esta es la fórmula que yo les dije que era súper importante, que es la que yo acabo de ver también allá atrás. Muy bien. Ahí viene la explicación de más o menos cómo es el asunto y aquí viene un ejemplo. Ya nosotros hicimos uno, así que esos los dejo ahí para que ustedes los hagan. Aquí viene uno parecido, ¿okay? Al que nosotros acabamos de hacer. Pero bueno. Bien, esas son las series geométricas. Hay una aplicación muy hermosa de las series geométricas, que es esto que está aquí. Que uno puede calcular utilizando series geométricas, o sea, qué fracción representa este número decimal. ¿Okay? Y es algo muy bonito en realidad. Vean que cuando uno tiene un número decimal con una expansión decimal que se repite como este, que es 4.175, 175, 175, es muy bonito porque esto uno lo puede escribir como 4 más 0.175 más 0.30, 175 más 0.60, 175, etcétera. Cada una de estas cosas, vean que es como tener 175 dividido entre 10 a alguna potencia. Bueno, en este caso 1000, 1000 a la 2, 1000 a la 3, 1000 a la 4, 1000 a la 5, 1000 a la 6, etcétera. Sería 175 dividido entre 1000 a la 4 y así sucesivamente.
Eso se puede escribir como una sumatoria. Esa es la sumatoria de 4 más 175, lo puedo sacar a factor común. Y lo demás sería la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 1000 a la n, que es una serie geométrica. Esa serie geométrica, como 1 entre 1000 es menor que 1 en valor absoluto, converge a 1 sobre 1 menos x y como es n igual a 1, recuerden que sería 1 entre 1000 dividido entre 1 menos 1 entre 1000. ¿Qué es esto que está aquí? Y ya eso da una fracción. Usted puede sumar las fracciones y le queda esta expresión. Entonces es una forma muy bella de poder calcular la fracción de ese tipo de números. Okay. Es una aplicación muy bonita. Pero bueno. Ok. Voy a explicar el segundo tipo de series. Explico estas series, vamos al receso y después vengo para entrarle un poco a criterios de convergencia. ¿Okay? Muy bien, pero lo voy a hacer por aparte. Voy a hacerlo por acá. Recalco, si hay dudas o algo por el estilo, nada más abren el micrófono y me preguntan. Muy bien, entonces series, voy a escribirlo más bien en rojo. Series telescópicas. Vamos un momento para ponerlo por acá. ¿Dónde estás? Muy bien. ¿A qué se refiere con eso? Es una serie telescópica, eso es tan raro. Cuando uno tiene una serie, la sumatoria, desde n igual 0. En realidad luego vamos a ver que no necesariamente tiene que empezar en 0. Hasta más infinito. De b sub n menos b sub n más 1. Vamos a ver qué pasa con esa serie. Voy a escribir los primeros términos de esa serie. Voy a expandirla. ¿Okay? Vean que esta serie es. Bueno, y voy a hacerla finita. Voy a llegar hasta n mayúscula. ¿Okay? Primero. Entonces esto es una suma finita, no es una serie. Por ahora. Entonces esa suma finita me va dando lo siguiente. El primer término, esto cuando n es igual a 0, ¿verdad? Me da b sub 0 menos b sub 0 más 1, que es b sub 1. ¿Ok? Entonces, esto es con n igual 0. ¿Ok? Más b sub, ahora cuando n es igual a 1, me quedaría b sub 1 menos b sub 2. Esto de aquí abajo no es necesario, pero lo pongo para que vean en dónde estoy evaluando. N igual 1. En n igual a 1, el término general, ojo que aquí recalco, el término general sería b sub n menos b sub n más 1. ¿Ok? Más, y ahí puedo seguir. Para n igual a 2 me quedaría b sub 2 menos b sub 3. Esto sería entonces para n igual 2. Y así puedo seguir. Es hasta n mayúscula. Entonces, si tuviera n menos 1, esto llegaría hasta b. N menos 1 menos b sub n más b sub n menos b sub n más 1. Aquí nada más voy a poner subrayar para decir en dónde estoy evaluando. Aquí serían n igual n menos 1 y aquí en n igual n. Okay. Lo único que estoy haciendo es expandiendo la sumatoria. Okay. Muy bien. Dicho eso, pues vean que pasa lo siguiente. Aquí tengo b sub 1 positivo, negativo. Perdón, más bien con esto. Aquí tengo b sub 1 negativo y aquí positivo. Se cancelan. Aquí tengo b sub 2 negativo, aquí positivo, se cancelan.
Y así sucesivamente, se van cancelando y cancelando y cancelando. Vean que aquí este también se iría a cancelar y se cancelan estos dos. Eso es como un telescopio, digamos, uno la expande y cuando uno cancela todo lo que está dentro, al final de cuentas solo le va a quedar el primer término menos el último término. En este caso el último término más 1. ¿Sí? Ven que es como un telescopio, uno le expande y luego lo hace chiquitito, por así decirlo. Cuando uno estira un telescopio y luego lo quiere guardar. ¿Okay? Esa es una suma finita, pero yo quiero saber el valor de la serie. Entonces la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de algo así es exactamente el límite, por lo que hemos visto, de n cuando tiende a infinito de la suma finita. B sub n menos B sub n más 1, bueno, de la suma parcial. Pero esa suma parcial, acabamos de ver que es exactamente el límite de n cuando tiene infinito, es el primer término menos B sub n más 1. Ah, eso quiere decir, el límite de B sub 0, eso es una constante, entonces da la constante. Menos, y ahora sí, es el límite de eso, que sí depende de n cuando tiene infinito, de esta expresión. Si este límite existe, converge. Si no existe, diverge. ¿Okay? Entonces, las series telescópicas dependen de un límite al final de cuentas. Vamos a ver un par de ejemplos. ¿Okay? Entonces, ejemplos. Bueno, aquí digo que empieza en 0, pero en realidad uno haciendo un argumento parecido, ¿okay? Se los dejo ahí como ejercicio. Haciendo un argumento parecido, uno puede llegar a que la sumatoria desde n igual k hasta más infinito de b sub n menos b sub n más 1, bueno aquí, perdón, n más 1, es exactamente el primer término menos el límite de n cuando tiene infinito de b sub n. Yo sé que aquí sale b sub n más 1, y aquí yo estoy poniendo b sub n, pero al final ese límite siempre sigue siendo el mismo, no importa que uno sume un término, o sea, haya un término más adelante o un término más atrás. ¿Ok? Muy bien, pero esa entonces es una de las fórmulas más importantes. ¿Qué pasa si uno lo tiene al revés? Si uno más bien tiene la sumatoria desde n igual k hasta más infinito de b sub n más 1 menos b sub n. O sea, ven que si está al revés esto, de nada, lo único que pasa es que cambia el signo. Esto es lo mismo que el límite de n cuando tiene infinito, el bn, menos, vamos a ver, para no estropearlo, si mal no recuerdo, b sub n. Aquí b sub k. ¿Okay? Técnicamente lo único que uno hace es multiplicar por un menos 1. ¿Okay? Entonces estas en realidad, las fórmulas importantes aquí son estas dos. ¿Okay? La primera sale de lo que hicimos anteriormente. Y la segunda es simple y sencillamente de multiplicar por menos lo de arriba y se acabó. ¿Okay? Entonces es fácil de aprendérselas. Muy bien, ahora sí, en cristiano, hagámoslo con casos concretos, ¿verdad? Para ver cómo se come esto. Muy bien, entonces vamos a ver un par de ejemplos. Ok, entonces el primer ejemplo. Entonces calcule el valor de las siguientes series. Ok. Serían las siguientes. Entonces la primera S igual la sumatoria desde n igual 0, bueno, más bien desde n igual 1 hasta más infinito, y aquí 1 sobre n cuadrado menos 1 sobre
n más 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, cuando uno de ustedes les digan calcule el valor de la serie, y aquí no hay nada geométrico, vean que aquí no hay nada geométrico, me refiero a que no hay ningún número elevado a la n, o sea, no hay nada como elevado a la n, vean que todo depende de n's, pero no en el sentido como de potencia. Entonces, casi que a huevo tiene que ser una serie telescópica. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? De identificar quién es quién. En la serie telescópica, escribámosla por acá. De ir a esta serie. Bn menos b sub n más 1. Pregunta, ¿quién es Bn? A ver, que alguien me responda. ¿Quién sería Bn y quién sería b sub n más 1? Bn sería 1 sobre n al cuadrado. Y b sub n sería, habría que agarrar esto mismo, pero cambiar n por n más 1. Entonces nos queda 1 sobre n más 1 a la 2, que es exactamente esto. Quiere decir que es una serie telescópica. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, es telescópica. ¿Ok? Algo que no es una serie telescópica, de ahí, si tengo esto, así, por ejemplo. Eso no es una serie telescópica, porque si Bn es igual a 1 entre n cuadrado, Bn más 1, agarrándonos de esta parte, sería 1 sobre n más 1 todo a la 2, que no es lo mismo que esto. Entonces, esta no es telescópica. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Usted elige el Bn, escribe Bn más 1 y ve si es igual al que está aquí en la sumatoria. ¿Ok? ¿Qué decía la fórmula? La fórmula decía que esto era B sub k, dependiendo de dónde empiece el índice, en pocas palabras, B sub 1 menos un límite. El límite de Bn, dije yo. Da lo mismo que ponga Bn o n más 1, es exactamente lo mismo, cuando n tiene infinito. Entonces, esa sumatoria converge ¿a qué? Al primer término evaluado en 1. ¿Qué sería B sub 1? 1 sobre 1 al cuadrado. Ven que este es el k. Menos el límite de n cuando tiene infinito de 1 entre n cuadrado. Ya les dije, pueden poner este o pueden poner este. Da exactamente lo mismo. Yo siempre elijo este. Ese límite cuando n tiene infinito da 0. Esto da 1 más 0. Esto tiende a 0. Entonces, por lo tanto, converge. ¿Ok? Y converge a 1. Ese es su valor de convergencia. ¿Ok? Que ese ejemplo estaba muy fácil y muy directo. La cosa va a ir haciéndose un poco más compleja, pero bueno, vamos poco a poco. Otro ejemplo. Considere esta sumatoria, la suma desde n igual, ¿qué puede ser? 2 hasta más infinito de logaritmo natural de n más 1 dividido entre n más 2. O al revés, n más 2 dividido entre n más 1. Así. Ok. No tiene nada geométrico. Entonces uno dice, de alguna manera tiene que ser telescópica. Okay. En este caso, el logaritmo tiene cierta propiedad. ¿Cuál es la propiedad del logaritmo cuando hay divisiones dentro del argumento? Se puede ver como una resta. Se separa en una resta. Esto sería el logaritmo natural de n más 2 menos el logaritmo natural de n más 1. Tiene toda la pinta de ser una serie telescópica. Ahora yo pregunto, ¿quién es b sub n? ¿Y quién sería b sub n más 1? Ese veneno sería el logaritmo de
Ajá, el logaritmo de. Yo diría que el de la derecha, el logaritmo de n más 1. Sería el logaritmo de n más 1, ese sería b sub n. Sin importar lo que está en la serie, ahora, dado que ya escogí mi bn, voy a ver quién es b sub n más 1. B sub n más 1 sería el logaritmo natural de n más 1 más 1, n más 2. Perfecto. Esta es una serie telescópica. Telescópica. ¿Ok? Pero ojo, esta está al revés, ¿verdad? Este es b sub n más 1 menos b sub n. Eso era el límite menos el valor, ¿verdad? De n igual k. Entonces es el otro caso. Lo escribimos. Entonces esto es igual a el límite de n cuando tiende a infinito de bn, ponga el que usted le dé la gana, en realidad da igual, menos el b sub k, en este caso k es 2, sería logaritmo natural. Recuerden que, bueno, voy a escribirlo despacio. Este es b sub 2, ¿verdad? Y el b tiene que ver con este término. Entonces, igual voy a escribirlo por ahora. N tiende a infinito, logaritmo natural de n más 1, menos el b sub 2, que sería el logaritmo natural de 2 más 1, que es el logaritmo natural de 3. Igual eso no nos va a interesar porque al final este límite da infinito, pero lo escribo para que quede claro. Y ahora sí, este límite da más infinito. Cuando n tiene infinito, el logaritmo de infinito da infinito. Esto es divergente. ¿Ok? Muy bien. Entonces esos son dos ejemplos, uno de una serie convergente y uno de una serie divergente. ¿Qué es lo que hay que poner en el examen como justificación? Perdón, esto que está aquí. Sí, dígame. Dice B sub, bueno, la fórmula dice B sub n más 1 y se pone el de la derecha. No O sea, entendí usted bien. puso logaritmo natural de n más 1. No sé, es que yo pensaría que se pondría más bien logaritmo natural de n más 2. No. Ah, vamos a la fórmula. Por eso fue que hice hincapié en esa parte. Estaba aquí. Vea, cuando está al revés, es el límite menos el b sub k, donde el k depende de este, pero ojo que el bn es este que está por acá. Entonces, voy a irme para acá. Por eso es importante esa parte, lo que está en morado. Aquí nosotros identificamos quién es b sub n. Entonces, dado ese b sub n, la pregunta es quién es b sub 2. B sub 2 sería el logaritmo natural de 2 más 1. ¿Ok? Por eso es importante, aunque esté al revés, identificar quién es bn, no bn más 1. ¿Sí me voy a entender? Sí. Ok, eso es. Eso es importante. Sí, porque si no, uno se equivocaría a la hora de hacer el cálculo. Muy bien. ¿Más preguntas? Muy bien. Voy a intentar entonces calcular una serie geométrica un poco más interesante. Vamos a ver si encuentro una por acá. Ok, entonces voy a hacer un ejemplo. Un poco más complejo. Con esto cerramos esta primera parte de la clase. Lo demás les queda a ustedes hacer muchas prácticas. Pero entonces calcule el valor de la serie. Les recomiendo encarecidamente buscar los ejemplos que vienen en la autoevaluación. Hay unos bastante interesantes donde hay que sumar y restar ciertos términos por ahí. Pero bueno, voy a hacer este que está por acá, que es como una combinación entre una serie geométrica y una telescópica. Todos los demás trucos están ahí en la autoevaluación. Pueden preguntarlos en consulta, en clases, etc. Entonces, tenemos la sumatoria
desde n igual 2 hasta infinito de 3 a la n más n cuadrado más n, perdón, dividido entre 3 a la n más 1 por n más 1. Más, sí, correcto. Ok. Hay que calcular esa serie. Ojo que es como una combinación entre una serie geométrica y una telescópica. Vamos a ver qué pasa. Permítame nada más un momento. Otra vez están llamando ahí. Me disculpan que haya interrumpido tanto. Pero bueno, igual sirve como un receso. Regálame un segundo. Ok, voy a intentar hacer el cálculo de esta serie. ¿Okay? No tiene pinta de nada, entonces uno piensa de buenas a primeras que es una serie telescópica. Y de ahí uno intenta hacer algo ahí. Vamos a ver qué nos sirve. Vamos a intentar separar las cosas para ver si nos queda como una serie telescópica. Pues nada, ahí hay que usar propiedades y suma como de fracciones. Sumatoria desde n igual 2 hasta infinito. Esto es lo mismo que 3 a la n dividido entre 3 a la n más 1 por n, aquí por n más 1. Más, vean que esa parte de ahí arriba, en realidad uno podría factorizarla. Se ve como interesante, n más 1 por n más 1. Ok, puedo simplificar acá. Uno de estos con estos. Y aquí arriba, aquí a la derecha puedo sacar un factor común. Entonces la suma es de n igual 2. Aquí me quedaría 1 sobre 3 por n más 1. Y aquí puedo sacar un n a factor común y me queda n más 1. Entonces vean que puedo simplificar las cosas. Esto se va a ir con esto. Entonces queda muy bonito el ejercicio porque ahí puedo sacar un tercio. N igual 2. Aquí me queda 1 sobre n por n más 1. Más una suma geométrica. N igual 2 de 1 entre 3 a la n más 1. La de la derecha tiene, o sea, esa es una geométrica, eso no hay duda. La de la izquierda no es nada por ahora. ¿Okay? No es telescópica porque no hay una resta, ¿verdad? Pero generalmente cuando uno tiene aquí un producto de ciertos factores, uno va a intentar aplicar fracciones parciales. Lo bueno vuelve, dice. Entonces vamos a hacer fracciones. Aquí una nota. Parciales. ¿Ok? ¿De qué? De esto. 1 sobre n por n más 1. ¿Okay? Es lo mismo que a sobre n más b sobre n más 1. No es muy difícil ver. Bueno, aquí quedaría 1 igual a por n más 1 más b por n. Si evalúo en n igual a 0, entonces a es igual a 1. Y si evalúo en n igual a menos 1, b es igual a menos 1. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos reescribir como un tercio sumatoria desde n igual 2 de a entre n, la a sería 1 entre n menos 1 entre n más 1. Y ahora sí tiene toda la pinta de ser una serie geométrica, perdón, telescópica. Aquí también, ahí puedo sacar un tercio y me queda 1 entre 3 a la n. Puedo aplicar las dos fórmulas al mismo tiempo. Aquí a la derecha en la nota uno debería escribir, y como otra nota, primero, bueno, que Bn era igual a 1 entre n y Bn más 1 es igual a 1 entre n más 1. Tenemos la fórmula suma de Bn menos Bn más 1. ¿Ok? Que era B sub k
menos el límite. Y por otro lado, 1/3, valor absoluto es menor que 1, entonces es geométrica. ¿Ok? Y utilizamos las dos fórmulas. En este caso es 1/3. La fórmula de la telescópica era B sub K. Voy a ponerlo, aquí sería B sub 2 menos el límite de n cuando tiene infinito de 1 entre n en este caso. Más 1/3 por 1/3 a la 2 sobre 1 menos 1/3. ¿Ok? Perfecto. B sub 2 sería 1/2. 1/2. Y ese límite de 0 cuando n tiene infinito. Más ahí 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Esto me quedaría 1 entre 27 menos 9. Creo que queda así. Y ya ahí uno hace las multiplicaciones. Esto da 1/6 más, si no me equivoco, esa suma me da, ¿cuánto es? 19. No, ay, uy, ya me hice bolas. Serían 16. 1 entre 16. Y de ahí lo que sea que esa suma. Y aquí es convergente. ¿Sí? Entonces, en las series telescópicas, como esa que está aquí, como esta que apareció, entonces voy a ponerlo por acá. Esta es telescópica y esta es geométrica. Esta es telescópica y esta es geométrica. ¿Ok? Bien. Y se hacen las dos por aparte. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Este es como un ejercicio ya más complejo, digamos, porque requiere dos cosas. Menciono las fracciones parciales porque van a aparecer un montón de veces, ¿ok? En los ejercicios estos de series geométricas y telescópicas. Nada más antes de irnos al receso, voy a irme por acá y vamos a la autoevaluación para que vean ustedes todo, que hay un montón de ejemplos ahí resueltos. Yo los intenté resolver con lujo de detalles, toda esta parte sí la hice yo. Cuando di cálculo 2 las primeras veces, aquí en convergencia de series. Entonces aquí viene el desarrollo de cada uno de los ejercicios, ¿ok? Series geométricas, series telescópicas, y ahí viene todo el proceso. Entonces de verdad les digo que está bastante completo el material. Ahí vienen paso a paso, algunas cosas que es bueno tener en cuenta. Es que cuando pongo este símbolo de ahí, que generalmente son símbolos de las cartas, es para cierta justificación de una parte u otra. ¿Ok? Entonces, cuando dice 3.2, ustedes también se pueden ir ahí, y 3.2 es que aquí yo hago un pequeño resumen, perdón, no sé si ahí quedó bien. Aquí hago un pequeño resumen de las series, ¿ok? Tanto series geométricas como telescópicas. Entonces, cuando dice tanto punto tanto, se refiere a eso, pero creo que hay unos errorcillos con algunas cosas, pero bueno, voy a ver si lo puedo corregir. Pero bueno, aquí vienen un montón, de verdad vienen un montón de series geométricas, telescópicas. Cabe destacar esta de acá. Voy a hacerlo un poquito más grande. Cabe destacar una como esta, que es bastante grande, en donde se hacen fracciones parciales. Este simbolito significa que aquí abajo viene la explicación de las fracciones parciales, quiénes son los valores que dan. Y cuando uno hace las fracciones parciales todavía no queda telescópica. Lo que uno hace es sumar y restar ciertos términos ahí. ¿Okay? Y con esos términos ya sumados y restados quedan dos series telescópicas y ya da el valor. ¿Okay? Entonces, estas se las dejo como un ejercicio para la próxima vez que nos veamos y que tengan preguntas sobre ello. Y recalco, hay un montón, pero un montón de ejercicios resueltos. Aquí están. ¿Okay? Hay más que los que vienen en las prácticas. Ahí vienen. ¿Okay?
Creo que ahí ya termina esa parte. Ok, entonces ahí se los encomiendo. De verdad, ejercicios resueltos de esa parte hay montones. Yo me di a la tarea de hacer un montón, ¿o no? Pero bueno, voy a pausar aquí la grabación. Y aquí era 1 entre 18, perdón. Ahí metí las patas a la hora de sumar y restar. Listo, ahora sí, ya quedó bien. Muy bien. Bueno, vamos a entrar en el tema de convergencia de series. ¿Okay? Entonces, lo primero era que si nos pedían calcular el valor de alguna serie, generalmente es porque son geométricas o telescópicas. Vimos algunos ejemplos de cómo hacerlo. Por ahí les dejé algunos ejercicios más. Y ahora vamos a ver los criterios de convergencia. Esto funciona más o menos parecido a lo que era lo de la convergencia o divergencia de integrales impropias, nada más que ahora estamos trabajando con un objeto distinto, que son las series. ¿Okay? Entonces vamos a tener ciertos criterios y esos criterios, dependiendo de lo que uno tenga que hacer, nos van a decir si la serie es convergente o es divergente. ¿Okay? Entonces el primer criterio es el criterio de condición necesaria de una serie. ¿Okay? Y lo que quiere decir es lo siguiente. Técnicamente es hasta cierto punto parecido al criterio de divergencia para integrales de primera especie. Y cuando les digo que las integrales impropias se parecen un poco a las series, me refiero a las integrales de primera especie, ¿ok? Solo por si acaso. ¿Okay? Lo bueno es que aquí no hay series de primera especie o segunda especie, nada más hay una serie numérica y vamos a determinar si son convergentes o divergentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el primer criterio es el de condición necesaria. ¿Ok? Y dice lo siguiente, si el límite del término general de nuestra serie no es 0, entonces la serie es divergente. Este criterio solo nos dice si la serie es divergente o no. O sea, solo nos dice, más bien, solo nos dice si es divergente, no nos dice nada sobre la convergencia. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer este par de ejemplos que está por acá. Estos los voy a hacer aquí. ¿Okay? Entonces me dicen, verifique que las siguientes series cumplen la condición necesaria y determinen la convergencia de la serie. ¿Okay? Vamos a ver si son convergentes o no. Primero, entonces vamos a tomar la A y identificamos cuál es su término general. ¿Okay? El término general de la primera serie es n por el seno de 4 sobre n. El criterio de la condición necesaria nos dice que debemos calcular el límite de la n. Entonces, ya que tenemos el término general de la serie, calculamos su límite. ¿Okay? Entonces vamos a usar el criterio de condición necesaria. O vamos a intentar aplicarlo. ¿Okay? Entonces vamos a tener que calcular el límite de n cuando tiende a infinito, de n por seno de 4 entre n. ¿Okay? Uno puede ver que si uno considera f de x igual a x seno de 4 entre x, esta función es continua para todo x mayor que 0. Y no solo eso, sino que f de n es exactamente nuestra sucesión. ¿Okay? Vean que ahora no estamos calculando el valor de la serie, lo que estamos haciendo es calculando el valor de un límite y dependiendo del valor de ese límite vamos a decir si la serie es convergente o divergente. ¿Okay? Entonces esta es la justificación, ahí hay que ir justificando cómo uno va a tratar el límite. Como es una función continua, entonces yo puedo tratar esto como una función, el límite de x cuando tiende a infinito, de x por el seno de 4 entre x. Ok, por otro lado, ahí se puede hacer una sustitución. Puedo tomar t igual a 1 entre x. Bueno, 4 sobre x puede ser. Entonces, cuando x tiende a infinito, t tiende a 0. ¿Sí? Cuando x tiende a infinito, t tiende a 0. Y x es lo mismo que 4 sobre t. Entonces, este límite es el límite de t cuando tiende a 0 de 4 entre t por el seno de t, que es lo mismo que el límite de t cuando tiende a 0 de, voy a sacar el 4 y me queda seno de t sobre t. ¿Alguien recuerda cuánto da ese límite trigonométrico especial? 1. 1, ¿verdad?
exactamente. Que no es 0. ¿Ok? Si el límite del término general no tiende a 0, eso implica que la serie es divergente. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema. ¿Ok? Entonces, la parte A se puede resolver de esta manera. ¿Ok? Ahí viene, aquí más abajo viene exactamente lo mismo, técnicamente. Pero bueno, quería hacerlo ahí a pura pata. ¿Ok? ¿Qué pasa con el segundo? Con la segunda serie. Vamos a ver qué pasa con la segunda serie. Identificamos primero quién es el término general. El término general es el logaritmo natural de n más 2 dividido entre n más 3. Vamos a calcular su límite. Entonces, o sea, vamos a intentar aplicar el criterio de condición necesaria. Entonces, el límite de n cuando tiende a infinito del logaritmo natural de n más 2 dividido entre n más 3 es igual. Dentro del logaritmo hay dos polinomios que tienen el mismo grado. Solo sobreviven los coeficientes principales. ¿Ok? El logaritmo natural de 1 es igual a 0. ¿Okay? Si el límite es 0, el criterio no dice nada. O sea, la serie, esta serie que está por acá, que es la B, podría ser tanto convergente como divergente. No lo sabemos, habría que aplicar otro criterio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ok? ¿Qué es lo bueno de series numéricas? Que uno va a tener que practicar obligatoriamente el cálculo de límites de sucesiones. Entonces, de uno técnicamente mata a dos pájaros de un tiro, hasta cierto punto. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Eso es el criterio de divergencia. ¿Ok? Hay otro criterio que se llama el criterio de la integral, y ese nos va a ayudar muchísimo para identificar las P-series, que al final de cuentas, pues también es parecido a lo que eran las las P integrales de primera especie. Parecido. Lo que dice es lo siguiente. Si la integral impropia, o bueno, más bien, vamos a ver cómo se los explico más bonito. Técnicamente dice lo siguiente. Esto es lo que dice ese criterio. Si usted tiene, por ejemplo, y vamos a ver ese ejemplo aquí con la serie. Usted tiene la integral desde, yo qué sé, 1 hasta más infinito. De 1 entre x a la p de x. Esa integral impropia tiene el mismo comportamiento que la sumatoria desde n igual 1, donde sí estos dos van relacionados, estos dos tienen que ir relacionados, de 1 sobre, y ahora la serie no es en x, sino en n, de n a la p hasta más infinito. ¿Okay? Este es un caso particular. Entonces, esas dos series tienen el mismo, bueno, esa integral impropia y esa serie tienen el mismo comportamiento. Y si ustedes recuerdan, esta convergía para todo p mayor que 1, converge, y para todo p menor que 1, diverge. Entonces vean que ya tenemos un montón de series que sabemos si son convergentes o divergentes por medio de este criterio. ¿Ok? No es la única, este es un caso particular y lo estoy dando como ejemplo para que vean un caso particular de eso que está ahí en amarillo. ¿Ok? Este es un ejemplo del criterio de la integral aplicado a una serie numérica. ¿Ok? Muy bien. Hay más ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver, creo que puedo hacer uno por acá. Ese es un poco sin gracia, pero déjenme meditar a ver si encuentro uno más divertido. Vamos a ver. Voy a inventarme uno, espero que todo salga bien.
Entonces, criterio del integral. Ejemplo del criterio de la integral. Digamos que tenemos esta serie, la sumatoria desde n igual, yo qué sé, 2 o 3, no importa, o n igual 0, hasta más infinito, de x o de n entre e a la n. ¿Ok? Esa serie ni es geométrica ni es telescópica, pero el ejercicio lo que nos pide es determinar si es convergente o divergente. Entonces, por ejemplo, podríamos intentar utilizar el criterio de condición necesaria. Entonces, si identificamos quién es a n, ¿verdad? El término general es n sobre e a la n. Calculamos el límite. N cuando tiende a infinito de n sobre e a la n. La exponencial crece más rápido que el polinomio, ese límite da 0. Entonces, no sirve. ¿Ok? Vamos a intentar aplicar el criterio de la integral, a ver si sucede algo. ¿Ok? Entonces, esa serie tiene el mismo comportamiento que la integral impropia desde 0 hasta más infinito de x sobre e a la x. ¿Ok? Esto es igual a la integral de 0 a más infinito. Vean que ya no estoy estudiando el comportamiento de la serie en sí, sino el de la integral impropia. ¿Ok? Entonces, lo bueno es que ya eso ya lo habíamos estudiado. Entonces, todo bien. Esto sería x por e a la menos x. Perfecto. Ahora, bueno, esto se puede hacer por partes. Tomamos u igual, entonces que hacemos partes. Este sería criterio de la integral. Criterio de la integral. Esa función, no le he dicho, digamos, pero x sobre e a la x está bien definida para todo x mayor o igual que 0. Y aparte, f de n es lo mismo que a n. Entonces, esto se tiene que cumplir para poder aplicar el criterio de la integral. ¿Okay? Eso es importante. Muy bien. Y ahora, bueno, voy a intentar calcular esta integral impropia y voy a hacerlo por partes. A ver qué pasa. O por usar el criterio del límite o cualquier criterio para ver si esa integral es convergente o divergente, pero en realidad esto se puede calcular. Tengo u igual x, de v igual a la menos x, de u igual 1, v igual menos e a la menos x. Esto es lo mismo que menos x e a la menos x, evaluado de 0 a más infinito, menos la integral, bueno, menos y menos me da más, de 0 a más infinito, de e a la menos x. Eso implica un límite, pero el límite de x cuando tiende a infinito de x entre a la x es igual a 0, por el mismo argumento que antes. La exponencial crece más rápido que lo otro. Entonces el límite en infinito da 0 y en 0 esto me da 0. Y calculo esta integral. Esta integral me da menos e a la menos x. Y la evalúo de 0 a más infinito. ¿Ok? Eso me daría en infinito me da 0 porque e a la menos infinito me da 0. Sería 0, menos y menos me da más, e a la 0 que es 1. Esta integral da 1 que es convergente. ¿Ok? Por lo tanto, la serie converge. ¿Ok? Muy bien. ¿Okay? Ese es un bonito ejemplo de el criterio de integrales impropias aplicado a una serie numérica. ¿Ok? Y como les digo, bueno, el más fácil era el de las p integrales. ¿Okay? Es el más fácil de todos. Usted, si le dicen determine si esta serie 1 entre n a la 2 es convergente, usted dice que tiene el mismo comportamiento que la integral de 1 más infinito de 1 entre x a la 2, que es convergente. Pues una p integral con p igual 2 mayor que 1, de primera especie. ¿Sí? Muy bien. Pero entonces, recapitulando, ya tenemos todas las p series también, por así decirlo, sabemos cuándo convergen y cuándo divergen. Porque es como tener
lo mismo que las integrales impropias de primera especie, las P integrales impropias de primera especie. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ok. Aquí viene la explicación de por qué ese criterio es cierto. Okay. Y es técnicamente porque si uno toma las sumas por encima, superan a la integral, y si toma las sumas por debajo, pues más bien están por debajo de la integral, donde D y ciertas sumas serían estas, y las otras están por encima del área de la curva, ¿eh? Unas están por encima y las otras están por debajo, hay menos área. Entonces la integral queda, por así decirlo, como encapsulada entre esas dos. Por eso es que sirve el criterio. Algo importante también de destacar con el criterio de la integral es que uno puede determinar los decimales de exactitud. Dependemos, si uno quiere calcular el cierto valor de la serie, uno tiene que sumar cierta cantidad de términos para que tenga cierta exactitud. Y uno lo puede hacer con el resto de la integral. ¿Okay? Pero bueno, aquí hay otro ejemplo. Este se los dejo de tarea ahí para que lo vean y lo estudien. Aquí viene resuelto. Técnicamente uno lo pasa a una integral impropia y hace el cálculo de la integral impropia y ve qué sucede. ¿Okay? En este caso pasa la integral impropia, se hicieron ciertas sustituciones y les quedó como una P integral y esa ya uno dice si es convergente o no. ¿Sí? Lo que les decía antes sobre el resto o el error de este criterio es lo siguiente. Ya habíamos visto que el resto era el valor de la serie menos una suma parcial. ¿Okay? Cuando hablamos de errores, técnicamente lo mismo, es el resto, solo que lo vamos a meter en valor absoluto. ¿Okay? Entonces, cuando le dicen calcule el error o determine cuántos decimales de exactitud tienen, tiene que calcular este R sub n. ¿Okay? Lo bueno es que con las integrales impropias se tiene algo muy bonito. Y es que hay cierto teorema matemático que le dice a uno que el error siempre, cuando uno utiliza, eso sí, esto es solo cuando se utiliza el criterio de la integral. El error es menor o igual que la integral desde n hasta infinito de f de x de x. ¿Okay? Y eso es una cota del error. Entonces eso nos puede servir. Y vamos a hacer este ejemplo. ¿Okay? Dice, verifique que la serie numérica converge. Eso es súper fácil, eso lo podemos hacer aquí. Tiene el mismo comportamiento que la integral de 3a más infinito de 1 entre x a la 4 de x, p integral con p igual a 4, mayor que 1, convergente. ¿Okay? Esa es la parte A. Uno debería nada más decir que 1 entre x a la 4 es continua para todo x mayor que 0 y que de f de x o f evaluado en n sería igual a n. ¿Okay? Eso es más o menos trivial. ¿Okay? Dice lo siguiente, aproxime el valor numérico de S sumando los dos primeros términos de la serie numérica y acote el error cometido. Bueno, para eso habría que sumar entonces los dos primeros términos, dice. Ok, entonces serían los dos primeros términos de la serie. Si la serie empieza en 3, ¿verdad? Desde n igual 3, 1 entre n a la 4, los dos primeros términos serían n igual 3, 1 entre 3 a la 4, más el siguiente término, el segundo término sería 1 entre, como está en 3, esto es n igual 3, luego n igual 4 y n igual 5. Estos serían los tres primeros términos. Aquí quedaría 4 a la 4 más 1 entre 5 a la 5. Eso es lo que están pidiendo aquí. Y acotar el error sería lo siguiente. Técnicamente hay que usar esta formulita. ¿Ok? Esta fórmula que está por acá. Nosotros calculamos los tres primeros términos de la serie. ¿Ok? Estamos llegando hasta 5, ¿verdad? Sería, tenemos la sumatoria desde n igual 3 hasta más infinito de 1 entre n a la 4. Los primeros tres términos, ¿eran 3 o eran 2? Perdón, no me acuerdo. Dos términos, perdón. Aquí más bien era
esta parte nada más. Los primeros dos términos de la suma sería entonces, esta sería la suma. Suma desde n igual 3 hasta 5 de 1 entre n a la 4. ¿Ok? Que era 1 entre 3 a la 4 más 1 entre 4 a la 4. ¿Qué dice esa parte de arriba? Ah, eso dice que el error, o sea, el error cometido en esta aproximación, aquí hay que tener un poco de cuidado porque en este caso esto sería, por así decirlo, como S5. ¿Ok? Aunque no están en realidad los primeros términos. ¿Cómo lo ponemos? Creo que habría que ponerlo así. Entonces el error sería igual a R sub 5 en este caso. Entonces esto sería menor o igual que la integral desde 5 hasta más infinito de 1 entre x a la 4. Y uno calcula el error haciendo esta integral impropia. Eso es lo mismo que tener x a la menos 4 y uno lo integra. La integral de x a la menos 4 es x a la menos 3 sobre menos 3. O sea, esto es menos 1 sobre 3x a la 3, evaluado de 5 a más infinito, que es exactamente más infinito da 0, menos y menos me da más, y queda 1 entre 3 por 5 a la 3. Esta sería entonces la cota del error. Siguiendo la fórmula que está por ahí. Ok, vamos a ver qué hicieron aquí, porque no sé muy bien qué hicieron. Ok, calculan los dos primeros, ahí está. Y en este caso lo llegan hasta 4. Déjenme ver por qué hasta 4 y no hasta 5. Es que yo creo que yo me confundí. Sí, era desde n igual 3 hasta 4, perdón. Porque eran los dos primeros términos, para n igual 3 y n igual 4. Yo lo hice para uno más, en realidad. Yo lo hice hasta acá, 5. 1 entre 5 a la 3. Sí, aquí yo lo hice para uno más, ahí me disculpo. Que sería más 1 entre 5 a la 4. S sub 5. ¿Okay? En este 4, en realidad, como solo nos pedían los dos primeros términos, tenía que ser hasta 4. Al final viene siendo casi lo mismo. ¿Okay? Entonces, hasta 4, calculan la integral, que fue lo que yo hice, y les da que el error es menor que esto. ¿Okay? Entonces, tiene más o menos 2 decimales de exactitud. Por esos 2 ceros que están por ahí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Okay. Voy a continuar entonces. Por otro lado, bueno, la última parte, esa voy a ver si la hago por acá. Dice, ¿cuántos términos de la serie hay que sumar para que el error sea menor que 10 a la menos 5? Muy bien. Recalco, cuando les hablan de error, técnicamente, o les están hablando del criterio, o sea, que uno tuvo que aplicar el criterio de la integral impropia, o hay otro que vamos a ver más adelante que se llama el criterio de series alternada, si mal no recuerdo. ¿Sí? Solo en esos dos tipos de casos le dicen a uno, le piden a uno calcular el error cometido. En ningún otro ejemplo, en ningún otro caso en donde uno aplica otro criterio le van a pedir eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Voy a hacer uso de esto que está aquí. Nos piden que el error sea menor que 10 a la menos 5. Y lo que uno sabe es esta fórmula, es que el error hasta cierto m es menor o igual que esta integral. ¿Ok? Eso es lo que ya sabemos. Usted calcule esta integral, pero ahora va a dejar este m por ahí porque usted no lo conoce, uno no sabe hasta dónde tiene que sumar. Muy bien. Entonces, de calcular la integral, ya la hemos calculado, era menos 1 sobre 3 por x al cubo. Evalúa en infinito a 0 y en m da 1 entre 3 por m al cubo. O sea, lo que estamos llegando es que el error es menor o igual, según el criterio de la integral, que 1 entre 3 por m al cubo.
¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Que ese error sea menor que 10 a la menos 5. O sea, yo quisiera que esto fuera menor o igual que 10 a la menos 5. Entonces puedo agarrar esta desigualdad y hacer un despeje. Esto es lo mismo que 1 entre 3m al cubo menor o igual que 1 entre 10 a la 5. Y puedo hacer un despeje. Aquí puedo poner 10 a la 5 dividido entre 3 es menor o igual que m al cubo. Y puedo sacar una raíz cúbica. Raíz cúbica de 10 a la 5 entre 3 es menor o igual que m. Que eso es más o menos como 32. ¿Ok? Ok. En este caso, m tiene que ser mayor o igual que 32,18. Entonces, en realidad, el m es 33, porque es el siguiente, digamos. O sea, siguiente mayor sería m igual 33. Muy bien, entonces tendríamos que calcular ese sub 33, ¿ok? Para que el error sea menor que 10 a la menos 5, ¿ok? Pero aquí hay algo importante o interesante. Es que ese sub 33, ¿ok? Recuerden que la sumatoria, nuestra suma, empezaba en n igual 3, ¿ok? Entonces, en realidad, como empezamos en 3 y no empezamos en 1, por así decirlo, entonces habría que quitar los dos primeros términos, 1 y 2. La serie original, digamos, el S original, por así decirlo, entre comillas original, iría desde n igual 1 hasta infinito de 1 entre n a la 4, que es lo mismo que evaluamos en el primer término, queda 1, evaluamos en el segundo, que sería más 1 entre 2 a la 4, y sigue toda la serie, digamos, para n igual 3, 4 y demás. N igual 3 hasta más infinito. Quiere decir que si decimos que es S sub 3, estaríamos dejando por fuera estos dos términos. Habría que restarle dos términos. En realidad, entonces, la cantidad de términos que debemos sumar son 31 términos. ¿Ok? Eso es nada más ahí es ahí como cierto tecnicismo que hay que tenerle un poquillo de cuidado. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Puedo volver a explicar eso? Es que no es muy claro. Sí. Eso es esto último, de que hubo que restar dos términos. Sí, Ok. En este caso estamos calculando el error. Entonces ya vimos que la fórmula para el error es esta. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Y que el m tenía que ser 33. Hasta ahí estábamos bien. sí, profe. Ok. El problema es el siguiente. Es que nuestra suma original empezaba en n igual a 3. ¿Ok? Desde n igual a 3 hasta más infinito de 1 entre n a la 4. Pero, digamos, si yo sumo 33 términos, yo puedo venir aquí y sumar 33 términos. Y 33 términos. Y definitivamente 33 va a servir para decir que esa aproximación va a tener 5 decimales de aproximación más o menos. ¿Okay? Eso sirve. Pero la pregunta es, vamos a devolvernos a la pregunta. ¿Cuántos términos de la serie hay que sumar para que el error sea menor que 10 a la menos 5? Bueno, en realidad nuestra respuesta con n igual a 33 sería correcta. Pero si nos dijeran cuál es el menor número de términos que se deben calcular, en realidad no son 33 términos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Esa serie, aunque empieza en 3, en realidad uno podría empezarla en n igual a 1, porque no se indefine, digamos, en 0 se indefine, pero en 1 no. Entonces uno podría escribir esto como 1 más 1 entre 2 a la 4 más 1 entre 3 a la 4, 1 entre 4 a la 4, 1 entre 5 a la 4, etcétera. O sea, 1 más es el término para 1, el término para 2 y toda la serie esa que está ahí. N igual, ¿qué? ¿Cómo se llama? 3 de 1 entre n a la 4. En realidad, el Sn
que uno está usando para calcular el resto, recuerde que el resto era S menos Sn, tiene que ver con la suma parcial de esta. En realidad no es de n igual a 3, porque no estamos usando el 3 en nada. ¿Ok? Entonces quiere decir que hay dos términos ahí de más. Entonces en realidad no estamos sumando 33 términos. Deberíamos sumar. Habría que sumar 33 términos aquí, por así decirlo. Entonces, aquí habría un término, dos términos y necesitamos 31 términos de esta sumatoria para ya tener 33. Bueno, un término y 31. No sé si me va a entender. Sí, pero ahora sí ya entendí. Okay. Muy bien. Ok. Bueno, ya les había mencionado lo de las P integrales y P series. Entonces, las P series convergen para P mayor que 1. Lo bueno es que no hay de segunda especie, entonces solo tenemos que ver que si P es mayor que 1, la cosa es convergente. ¿Okay? Muy bien. Lo bueno de las series es que también se les puede aplicar criterios parecidos a los de las integrales impropias, como el de comparación directa, el de límite y demás. Entonces, por ejemplo, parecido a lo de las integrales impropias, nada más que pensando ahora en series, esto, ¿qué pasaba cuando uno tenía, por ejemplo, una integral impropia de primera especie de algo así? ¿A quién escogía uno como el g de x para el criterio del límite? Aquí está x. Díganme ustedes. Y uno buscaba las potencias, ¿verdad? En este caso quedaría como la raíz cuarta de x a la 3. Esto era con integrales impropias. Yo les estoy diciendo que aquí también hay un criterio de límite para series. Y técnicamente es lo mismo que el otro. ¿Okay? Entonces, solo que ahora ya no estamos con integrales. Entonces, como no estamos con integrales, no nos vamos a pasar ahí. Sino que vamos a decir que esto tiene el mismo comportamiento. Bueno, aplique el criterio de límite. Aplique criterio de límite para series, que viene siendo el mismo que para integrales impropias, ¿okay? En sí en lo que dice. Y en este caso yo le digo que el g de x, bueno, más bien que el bn, porque hay que comparar con una sucesión, va a ser 1 entre raíz cuarta de n a la 3. Y uno hace el límite de la sucesión, entonces agarra el límite. En este caso, este es el AN, ¿verdad? Esta expresión es el AN. Vamos a tomar el AN dividido entre BN y ustedes calculan el límite. Si ese límite es diferente de 0, tienen el mismo comportamiento. ¿Okay? Entonces uno puede hacer uso de todas las artimañas que tenía también como para las integrales impropias de primera especie, con el criterio de límite y también con comparación directa. ¿Okay? Igual vamos a ver más ejemplos la próxima vez sobre esos dos criterios. ¿Okay? Pero bueno, en este caso, otra vez, como la integral del P es igual a 1, es divergente, porque lo que ya vimos. Bueno, uno puede ver, vamos a ver, es que aquí no lo dicen tan explícito. Pero al final de cuentas, si el denominador no se hace 0, esta cosa es técnicamente una integral impropia, pero una serie, una P serie. Esto tiene el mismo comportamiento que la sumatoria desde n igual a 6 hasta más infinito, que 1 entre n a la 5 tercios. ¿Okay? Y dependiendo si el P es mayor que 1, es convergente o divergente. ¿Okay? Pasa lo mismo con esta. Pero ahí hay un criterio de límite implícito ahí. ¿Okay? Pero bueno, ahí se los dejo de esos dos para que lo vean. Y bueno, no sé si por cargar mucho la clase puedo dejarla hasta acá
o a la próxima puedo hablar sobre el criterio de comparación directa y todos los otros. ¿Okay? Pero ya tenemos varios criterios por ahí. Igual mañana les dejo un video sobre los criterios de convergencia. El miércoles hago un repaso, un ejemplo como de cada uno de los criterios y con eso más o menos la vamos jugando. ¿Okay? Pero bueno, creo que la voy a dejar hasta aquí porque no sé cómo la ven. ¿Puedo continuar o la dejo hasta aquí ya que si yo la siento medio cargadilla? Pero como ustedes gusten. A grosso modo, en realidad, bueno, por lo menos en estos 15 minutos voy a decir lo que viene en el video más o menos resumido, por lo menos de los criterios que son más rápidos. Y es que uno puede aplicar un criterio de comparación directa igual que el criterio que tenía para integrales impropias de primera especie. ¿Ok? Y técnicamente uno tiene ciertas desigualdades, nada más que ahora no tiene funciones, sino que tiene ciertos términos generales. Entonces, si usted tiene que AN es menor o igual que BN, digámoslo así, usted aplica la sumatoria de AN vendría siendo menor o igual que la sumatoria de BN. Entonces, si esta es convergente, como esta es más chiquitita, no le queda de otra que converger. Igual que en el criterio de comparación directa del otro. Y si esta fuera divergente, a esta no le queda de otra que diverger, porque es mayor que infinito, o sea, tiene que dar infinito. ¿Ok? Ese es el criterio de comparación directa. Técnicamente, aquí viene exactamente lo mismo. Pues una pregunta. ¿Sí? ¿Se podría pasar el término general a una función dando la justificación y luego aplicar el criterio? Entonces ahí tendría que aplicar como dos o varios criterios, porque tendría que agarrar esta cosa, decir que tiene el mismo comportamiento y ver que la integral impropia, la que usted lo está pasando, digamos, la integral desde, no sé, de 1 hasta más infinito, de f de x, ok, que esta está bien definida, entonces usted agarra esta y a esta le aplica el criterio de comparación directa. Podría hacerlo, pero al final de cuentas es más complicado decir todo esto, empezar a aplicar la comparación directa con las sucesiones, como usted quiera. Ok. Pero sí, de poder se podría. ¿Okay? Aunque, como le digo, hay que pasar por el criterio de integral para poder aplicarlo. Bien, como les digo, les voy a dejar un video ahí con estas cosas todavía ahí un poquillo más detalladas. Pero, al final de cuentas son eso. ¿Okay? Comparar directamente. Por ejemplo, en esta, arcotangente está acotado por pi medios y raíz cuarta de n a la 6 más raíz de n más 2 raíz de n es mayor o igual que esto. Entonces uno le puede dar vuelta. Entonces 1 entre raíz cuarta de n a la 6 más 2 raíz de n es menor que 1 entre la raíz cuarta de n a la 6. Entonces usted tiene que la sumatoria es de n igual 5 hasta infinito del arcotangente de 5 más n dividido entre esto es menor o igual que, arcotangente era menor o igual, bueno, estamos tratando con sumatorias, no se nos pueden olvidar los símbolos de sumatoria. Eso es menor o igual que pi medios dividido entre, y 1 entre toda esa raíz era menor o igual que esto. Raíz cuarta, perdón. Raíz cuarta de n a la 6. El pi medios lo puede sacar y le queda esta serie. 1 entre n a la 6 quintos. P serie con P igual 6 quintos mayor que 1. ¿Okay? Convergente. Como está por encima, eso implica que S converge. Okay. Entonces vean que es como muy parecido a las integrales impropias. Okay, ahí está más o menos el desglose de todo ese asunto. Okay. En este caso más bien es al revés. Aquí se está usando el hecho de que el logaritmo natural de n es menor o igual que n, que es una de las desigualdades que habíamos visto. Entonces 1 entre el logaritmo natural de n es mayor o igual que 1 entre n y se está aplicando la desigualdad. Voy a decir que hay un espacio en blanco y voy a aplicarla. Entonces la sumatoria
desde n igual 2 de n más 4 dividido entre raíz de n por el logaritmo natural es mayor o igual, usando esta desigualdad, que la sumatoria desde n igual 2 de n más 4 sobre raíz de n y el logaritmo era mayor o igual que n. ¿Okay? No solo eso, n más 4 claramente es mayor o igual que n. Estoy sumando un término más aquí. Bueno, 4 valores más que ahí. Entonces esto es mayor o igual que la sumatoria de n sobre raíz de n por n. Estos dos se cancelan. Están n igual 2. Me queda la sumatoria desde n igual 2 de 1 entre raíz de n. O n a la 1 medio. ¿Ok? 1 medio es menor que 1. Es divergente esa serie. ¿Ok? Esta es divergente y esta es mayor o igual. Entonces, por el criterio de límite, perdón, por el criterio de la de comparación directa, diverge. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Okay. Tenemos el criterio de límite que es casi que lo mismo, solo que ahora en vez de criterio, ¿sí? Perdón, yo no entendí muy bien por qué se obtuvo, o sea, cómo se obtuvo el resultado final en la primera. O sea, lo primero que hizo. Esto, No, lo anterior. esto. No, o sea, el anterior ejercicio. En lo primero. En este. Ok. Ajá, porque al final fue 6/5, no 6/4, creo. Ah, sí, 6/4, perdón. Ok, es que pensé que había Sí. hecho algo. Entonces, No, para salir de ahora. está bien. 6/4, sí, aquí es un cuarto, perdón. Lo vi como un 5 después. Sí, Ok, sí. ok. Muy bien. Muy bien. Bueno, voy a dejar aquí hasta el criterio de límite. ¿Ok? Y bueno, voy a dejarlo ahí y hacemos ejemplos a la próxima con eso. Voy a pausar la clase. Ok, ustedes pueden ver aquí también que viene dividido el análisis de convergencia por criterio. Entonces usted se viene al criterio de condición necesaria, vienen bastantes ejemplos. Aquí viene el criterio o un resumen del criterio y vienen varios ejemplos de cómo aplicar el criterio de condición necesaria. ¿Ok? Comparación directa, aquí vienen bastantes ejemplos también, o varios, tal vez no tantísimos, pero vienen varios, de los criterios de comparación directa. Aquí viene cuál desigualdad se aplica y viene explicado cada uno de los pasos. Por ejemplo, aquí, de aquí a aquí, viene este simbolito. Significa, cuando hay un simbolito así, quiere decir que hay una explicación más adelante de qué fue lo que sucedió ahí. ¿Ok? Aquí vienen más de comparación directa, ahí vienen más, hay un montón. ¿Ok? De comparación al límite, hay un montón de ejemplos y aquí vienen ciertas explicaciones que uno debe leer. Pero hay muchísimos ejemplos, de verdad se los digo. Y están divididos por criterios, ¿ven? Criterio de la integral, este fue el que hice ahora. ¿Sí? El de la integral impropia. Ahí vienen más del criterio de la integral. Vienen un montón de ejemplos. Más que los que están en la lectura y técnicamente casi que más que los que están en la práctica. Así que ejercicios resueltos en esta parte hay por montones. Ahí se los encomiendo para que estudien. Pueden ir haciendo uno por uno. ¿Sí? Yo he intentado hacer como un pequeño resumencito de algunas cosas, pero bueno, ahí está. Todos y cada uno de los criterios. Hay un montón de criterios. Eso los vamos a ver a la próxima. ¿Ok? Muy bien.